Es el trabajo de Oscar Valfredo con las cámaras, lo decía Tiago y Joaquín, la cobertura periodística, parecía Belgrano, con Ulrich, Teste, Mileno Castro, Maratín en el fondo, los laterales volantes Pereira y Yamil González, Simón López, el Cebolla Rodríguez, para la contención, Castro enganchando, Rosell y Vima en la ofensiva. Y Atlético Río Tercero con Ferreira, Páez, Daniluk, Jorge y Romero, Marín, Liendo, el Manu Molina, Amaya, Margaritini y Lautaro Romano, Tiago. Sí, eso eran los 11 tanto de Atlético de Río Tercero como Belgrano Fútbol Club de Rotarán. Allí el sorteo de capitanes entre Emanuel Molina y Vima. Allí estaban y movía la pelota Belgrano Fútbol Club de Rotarán y arrancaban las acciones. Y rápido con esta, con Santino Margaritini desbordando por la banda, tirando el centro y allí no podía conectar Romano. Y en el rebote Ulrich tenía la tapa y acá otra vez en la línea la primera cuadra para Atlético. Bueno, arrancó con todo Joaquín Atlético, Sí, un Atlético que estuvo hasta en el calentamiento previo al partido en duda de Manuel Molina. ¿Sí? El número 10 no estaba en planilla hasta ver cómo por ahí iba a responder en los movimientos precompetitivos. Respondió bien y de hecho en el partido también. Volvió Tommy Jorge, recuperó los expulsados del Clásico y recordemos que Belgrano tiene expulsado todavía a Matías Volpato. Sí, sin dudas. Bueno, el Atlético que tenía un poco el protagonismo en ese arranque, pero Belgrano también iba a tratar de mostrar lo suyo, ¿no? Ahí fíjate cómo el pase atrás lo pone en juego Ferreira. Ferreira es un control largo y casi pierde con Rosell y le queda la pelota a Vima, pero el remate de Vima es defectuoso, Marco. Sí, correcto. Bueno, una llegada más que te podía tener el equipo de Belgrano de Rotarán. Que se iba yendo, Tiago. Sí, se iba yendo otra vez acá con Valentino Rosselli, acá que quería pasar, lograba y bueno, seguía enganchando, tiraba este gran pase que le agarraba Yamil González y una definición cortita y rápida que podía agarrar Ferreira. Teníamos los dos extremos, un Atlético que viera bien por los costados y el otro Belgrano que le gustaba la contra con la velocidad de sus jugadores. Bueno, una aproximación más y no va a faltar mucho para que se abra el marcador, ¿no? Atlético lo va a seguir buscando. A base de centros también, pasaba con mucha gente al ataque para conseguir esa búsqueda. Y los dos metían, ¿no? Absolutamente todo. Sí, acá otra vez con Amaya buscaba tiraba ese buscapié, no lo podía lograr y bueno, pelota parada que siempre la tenía allí el Manu Molina, en este caso Ulrich en dos tiempos la podía contener. En este momento el partido me parece, Joaquín, era más atlético, ¿no? Sí, en el primer tiempo fue más Atlético. Fíjate que en el compacto vemos también llegadas de Belgrano, porque es muy difícil ver varios minutos sin que Belgrano tenga una llegada. Asimismo, la producción en esa primera parte, si le preguntaban a los propios protagonistas, no fue la que venía teniendo durante los partidos anteriores y por eso había como ese enfado. Bueno, ahí vemos el golazo de Santino Margaritini, una buena jugada de Liendo para Romero, el lateral izquierdo Romero mete desde ahí, desde 3/4 de campo, el centro para un Margaritini que llega prácticamente sin marca, ahí solo a media altura le pone la parte interna del pie derecho a contrapierna de Ulrich, un golazo para el 1-0. Sí, 1-0 en el partido, lo ponía Santino Margaritini después de ese gran centro al pie y bueno, no lo marcaba nadie, eso me parecía raro después de tantas ocasiones de centro que había tenido Atlético y que nadie y que esté muy bien marcado, mucha cantidad de jugadores de Belgrano, en ese centro se descuidó la defensa y 1-0 para el Atlético de Río Tercero. El mismo Margaritini se ganó la tarjeta amarilla por esa acción en la que abría el brazo, ¿no? Sí, exactamente, abrió el brazo y ahí era tiro libre para Belgrano. Y en esta ocasión, un buscapié que tiraba y no podía. Y en este preciso momento, Belgrano Fútbol Club empezó a tomar la posta. Sí, veíamos recién que a los 30 minutos el partido se detuvo para la hidratación y luego también se detuvo un rato cuando Margaritini mete el manotazo en el rostro a Castro, lo tuvo que atender el médico ahí en el suelo. Se pierden algunos minutos, eso es lo que después le enoja a la gente, a los protagonistas, cuerpo técnico y jugadores de Belgrano que dicen que no se adicionó sobre el final. Y ahí llega ese golazo de Lautaro Romano, dudas en el fondo ahí de Belgrano, lo pasa Maratín, queda ahí en deuda entre Maratín y Castro, el que no estuvo en deuda, el que la guapeó, la ganó y la picó, fue Lautaro Romano, el número 9 del equipo del Pulga Río. Sí, a pura potencia, Romano que se va recuperando Río cuando
lo sumó otra vez a Lautaro, que no pudo hacer la primera parte de pretemporada. Dijo, para mí un refuerzo más. Apostaba mucho en él, bueno, va ganando en confianza Román ante la ausencia de Pelaza. Convierte un gol clave, psicológico, porque te va Marco al descanso 2-0 arriba, ¿no? Claro, y haciendo bien las cosas. Entonces me parece que Atlético Río Tercero se iba contento. Belgrano, la defensa me parece que le puede preocupar a Calegari. Sí, sin duda, no fue la mejor tarde de la defensa celeste, ¿no? Arrancaba el segundo tiempo, Joaquín, ¿y con qué nos encontramos? Primero con que Vima no salió bien, digamos, tenía un problema en la zona del tobillo izquierdo. Entra en el segundo tiempo y no tuvo para seguir, no pudo jugar muchos minutos, por eso entra Federico Comini. Ahí se va Vima, tiene que recibir después hielo, frío ahí en el tobillo. Entra Comini y entró bien, entró bien Federico Comini, le dio de alguna manera como otra cara al ataque, le dio un vértigo al ataque de Belgrano que fue dando frutos, aunque no pudo llegar al empate. Atlético tuvo en esa contra la chance con Liendo y el remate que se fue cerca. Sí, allí con Alexis Liendo podría haber tenido ahí el 3-0 y convertirlo totalmente en ya victoria, o más o menos tenerlo Atlético. Y acá, como decía Joaquín, Federico Comini, que intentaba y lo bloqueaban con lo justo, pegaban el techo del arco y seguía yendo Belgrano. Y esto es lo que vamos a ver. No va a ser un Belgrano con muchas intenciones, con mucho juego, con mucha creación, sino un Belgrano empujando y yendo a buscar el descuento lo más rápido posible. Y acá se lesiona Ferreira, digo, un contratiempo extra para Atlético Río Tercero, pues no va a poder continuar y va a ingresar un pibe como Valentín Raspo al arco, Joaquín, ¿no? Exactamente, se van perdiendo ahí varios minutos, queda sentido en esa jugada Ferreira, entra el pibe Raspo con lo que significaba ese momento del partido en donde las cosas estaban calientes, en donde Atlético justamente se defendía y necesitaba de una buena actuación del arquero. Bueno, va a llegar el gol, porque el gol de Belgrano llega de pelota parada, ¿no? Centro, como siempre, Simón López espectacular, cabezazo de Yamil González, el hombre que viene de Deportivo Biblioteca La Cruz. 1-2, golpe de efecto, Thiago. Sí, gol de Yamil González. Bueno, y en ese momento del partido, cuando ganaba arriba de todos allí, por ahí no será el que más alta o el que mejor tiene en esta tarea. Bueno, podía convertir el 2-1 y lo ponía en partido, en juego allí a Belgrano Fútbol Club, y nos veíamos un partidazo. Imagino, Joaquín, que Belgrano entendió que iba por todo, ¿no? Con el arquero, un juvenil en el arco Atlético Río Tercero, con el impacto del 1-2, iba por todo. Sí, porque además Atlético comenzó como a ceder terreno, a meterse cada vez más en contra de su arco, y Belgrano fue en busca de por lo menos salvar ese invicto que venía trayendo en el campeonato, y llega esta jugada. A verla. Jueguense, muchachos, ustedes estuvieron en cancha. Penalazo. Sí, ¿No le parece a ustedes? Fíjese. En cancha no fue tan Llega fácil, ahí. ahora sí, ahora en la repetición sí, penal se lo lleva allí por delante, y bueno, para mí podría haber sido tranquilamente cobrado para los 12 pasos de Belgrano. Primero, fue buena la jugada de Valentino Rosselli, metió una buena diagonal. Comini, cuando va a recibir, lo cargan de atrás. Me pareció en cancha y también me parece en la repetición. Es lo que más le enojó a la gente de Belgrano, ese penal que podría haber cambiado el rumbo del partido. Fue Yedro, ¿no?, el que llegó tarde. Y acá encima más dolor de cabeza para el Atlético Río Tercero, ¿no? Porque el Pata Jiménez, que estaba amonestado, que no sé por qué lo amonestan cuando ingresó en el momento del cambio, llegaron a segunda amarilla minutos después, ¿no? Sí, duró pocos minutos, el Pata Jiménez entra, le hacen el cambio, entra y le saca amarilla. Y no sé si entró sin la orden del cuarto o qué, pero el árbitro le saca la amarilla. Y minutos después comete esa falta, segunda amarilla roja, se queda con uno menos ahí Atlético, y todavía quedaban varios minutos. ¿Y qué fueron de esos últimos minutos? Y esos últimos No, minutos... poco. Fue que Atlético tener algún otro tipo de chance, y Belgrano yendo Valentino Rosselli agarrando la pelota de la mitad de cancha y tirándose pelotazos para correr a campo para ver si tenía alguna jugada más. Habían cambios ofensivos como Chávez